Radio 1010, con el mate y las noticias. Así opina el doctor Enrique Viana. Llega a las 8 de la mañana cada sábado y allí es el tiempo y el momento de dar la bienvenida al doctor Enrique Viana. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Romina? Muy bien. Gusto de tenerte como siempre, Enrique. Gracias, igualmente. Igualmente, doctor. Doctor, referente al tema que estamos planteando Sí. en la mañana de hoy, fuera de lo que obviamente siempre usted opina, queríamos saber de su voz, obviamente, qué figura fue el doctor Jorge Larrañaga a su persona, doctor. Bueno, muy bien. Tuve un conocimiento de hace muchos años con el doctor Larrañaga, en ocasión que él era intendente de Paysandú y yo era fiscal letrado en la misma ciudad. Voy a hacer una referencia a un par de anécdotas en homenaje y ofreciendo siempre mis respetos y mis condolencias a la familia. Recuerdo claramente que habíamos tenido algunos conocimientos ocasionales de prácticamente de caminar por la calle en la ciudad de Paysandú, de saludarnos bien. Él era de una generación mayor a la mía, o sea, no habíamos sido compañeros de facultad. Pero siempre recuerdo, o traigo un poco del baúl de los recuerdos, una ocasión, no me acuerdo exactamente qué año, pero tiene que haber sido año 95, 96 o 97, en un 18 de julio, con mucho frío, en la Plaza Constitución, allí donde está el mausoleo de Leandro Gómez, en el centro de Paysandú, muy cerca de donde están los juzgados letrados todavía. Por impulso de él, la Intendencia de Paysandú me invitó a hacer el discurso, a ser el orador en ese 18 de julio, Jura de la Constitución. A impulso, estoy convencido de que fue de él, lo tuve a mi lado en su momento cuando yo hice la oratoria, una oratoria muy breve. Me acuerdo que hacía un frío y una lluvia impresionante. Tengo ese recuerdo, lindo recuerdo, de mi linda época en Paysandú. Y más cerca en el tiempo, en el 2011, en ocasión que yo sufrí un atentado, un intento de copamiento con una bala en cada pierna, él me envió una carta muy afectuosa. Él estaba en ese momento ya en el Senado de la República. Entonces, no tengo otra cosa que buenos recuerdos en ese sentido, más allá de las discrepancias que ya no vale la pena recordar cuando hay una persona que justamente, lamentablemente, no está para intercambiar o discrepar en el pensamiento. Así que vaya de esta manera mi homenaje al doctor Jorge Larrañaga. Doctor, Sí. bueno, como siempre, la libertad de poder expresarse y la libertad de opinión. Bien, Freddy. Sí, gracias. Justamente veníamos a hablar un poco del tema ese, de lo que estás diciendo, de la libertad, ¿no? Cómo la libertad está, en estos tiempos de crisis podemos llegar a comprender quizás o a intentar entender lo que significa la libertad o cómo se define la libertad. La libertad que cuando somos jóvenes la entendemos casi en forma corporal, ¿no? Es decir, como la libertad de movimientos, la libertad de ir a donde queramos, ¿no? De que nuestro cuerpo se conduzca por sí solo y a veces sin necesidad de que le pidamos que se conduzca. Cuando ya entramos en los años más veteranos, para no decir cuando ya nos sentimos un poco viejos, la libertad se aprecia quizás en las convicciones, en los pensamientos, en la posibilidad de expresarnos, pero también en la posibilidad de actuar conforme a nuestras ideas, conformes a nuestras convicciones. La libertad no es posible definirla, pero tan es así que la Constitución de la República, que lo que hace es reconocer la libertad como un derecho humano, como se dice ahora, o como un derecho individual que no es concebible fuera de los seres humanos. Solo los seres humanos sabemos lo que es la libertad, reconocemos lo que es la libertad y podemos movernos de acuerdo a la libertad. Por eso de ser tan inmensa la libertad, tan difícil de definir, la libertad queda definida en la Constitución de la República, reconocida y definida por lo contrario, es decir,
casi podríamos decir que por una regla que admite solo algunas escasas excepciones. Y el artículo 10 de la Constitución dice: las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan al orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Fíjense ustedes la amplitud a la cual se le da a la libertad. Las acciones privadas de los hombres que no tienen ningún elemento establecido en la ley que diga que no pueden hacer determinada cosa. Y eso lo remarca en la segunda oración del artículo 10 de la Constitución, cuando dice: ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, la libertad definida como el hacer y el no hacer, hasta tanto exista algo que me obligue a hacer o no hacer. Mientras no exista una ley que me mande a hacer o no hacer, yo puedo hacer lo que me plazca. Ese es el concepto tan inmenso de libertad. Y al mismo tiempo de ser un concepto tan inmenso, tan grande, tan inabarcable, es que no se le puede poner ningún tipo de adjetivo. Yo por eso critico a esas expresiones de libertad responsable, porque en realidad la única forma de libertad reconocida en nuestra Constitución, y a partir de que es reconocida en la ley primera, por decir de alguna manera, en la ley mayor, en la ley fundamental, a partir de ello ninguna otra ley por debajo de ella puede ir contra este precepto constitucional. Entonces, no se nos pueden establecer por órdenes administrativas, por disposiciones de nuestro patrón en la empresa privada o en el lugar que trabajemos, no se nos pueden establecer obligaciones que no están establecidas en la ley. Y ese es el concepto que tiene que estar presente en todos. Cuando el señor presidente de la República dijo en su momento, y lo dijo más de una vez, y entiendo que lo sostiene hasta el día de hoy, que la vacunación no es obligatoria, lo que estaba haciendo era reconociendo lo que la propia Constitución reconoce como la libertad. En tanto y en cuanto no existe una ley que obligue a vacunar, yo, presidente de la República, les digo que la vacunación no es obligatoria. Perfecto, exacto, es así como son las cosas. Pero, siempre uno observa que algunos jerarcas de la administración pública, subordinados del señor presidente de la República, o lo que estoy observando, porque me consultan no menos de 5, 6, 7 personas por día al respecto, muchos patrones privados, muchos empresarios y patrones a veces de actividades de menos volumen de personas, están intentando por distintas vías, a veces directas: si no te vacunas te echo, así, o por vías indirectas: te hago una encuesta, decime si te vacunaste. Ayer me consultaba un bombero al respecto, porque están haciendo encuestas. ¿Esas son qué son? Fórmulas de presión indebida. ¿Eso qué es? Eso es coartar la libertad de las personas. Hay un artículo del Código Penal, el artículo 288, que prevé el delito de violencia privada, que dice que eso es un delito. Presionar a la gente a hacer o no hacer algo que no están obligados a hacer o no hacer es un delito. Quizás el artículo 288, creo que lo mencionamos alguna vez, del Código Penal, nos refleja lo que es la libertad en forma mucho más directa y contundente, como son las normas penales, que el propio artículo que invocábamos del artículo 10 de la Constitución. Entonces, lo que tenemos que entender es que el concepto de libertad es sagrado y que mientras no exista una ley que me obligue a vacunarme, yo tengo en mi convicción individual, cada uno de los ciudadanos, la decisión: ¿me vacuno o no me vacuno? Ahora, si vienen los de afuera y me quieren hacer una encuesta, o me preguntan: ¿te vacunaste o no te vacunaste? ¿Con qué vacuna te diste? ¿Para cuándo te agendaste? ¿Por qué no te agendaste? Saco el número para agendarte. No, señor. Sea que ese sea un jerarca público, si es un jerarca público de la administración pública, en cualquier lugar de la administración pública, desde una intendencia, un servicio descentralizado, el gobierno central, ese señor está cometiendo un abuso de funciones. No tiene derecho a preguntarme sobre lo que yo hago o dejo de hacer. Y a veces uno tiene que citar algún tipo de cosas o de circunstancias para que se entienda, para que las cosas se entiendan, por aquello de que a veces con sangre la letra entra, ¿no? Bueno, señores, así como nadie me puede venir a preguntar
de si me vacuné o no me vacuné, o cuándo me vacuné, o si me agendé o si no me agendé. Nadie me puede venir a presionar. ¿Por qué? Porque nadie me puede venir a preguntar con quién me acosté la noche anterior. Nadie. A mí no se me ocurriría preguntarle a nadie con quién se acostó la noche anterior. Un jerarca público no le puede preguntar a su empleado público con quién se acostó la noche anterior. Un patrón de una empresa tampoco le puede preguntar. Y si actúa en función de con quién se acostó la noche anterior, está cometiendo un delito. Bueno, lo mismo ocurre cuando empiezan estas presiones. ¿Te vacunaste? ¿No te vacunaste? ¿Cuándo te vas a dar? ¿En qué dosis vas? No. Eso es contrario al principio de libertad. Y en ambas, ¿qué tienen de común ambas circunstancias de acostarse o no acostarse la noche anterior, con quién se acostó, y de vacunarse o no vacunarse? Es que están hablando de mi cuerpo. Y el primer ejercicio de la libertad que hace una persona es sobre su cuerpo. Entonces, empecemos a aprender de qué se trata la libertad. Y la libertad está fuertemente vinculada al otro principio, columna de una constitución republicana, que es la igualdad. Si todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el derecho de libertad, señores, no hay ciudadanos categoría A y categoría B, unos con libertad y otros sin libertad. No, el que quiera vacunarse tiene la libertad entera de vacunarse. El que no quiera vacunarse tiene la libertad entera de no vacunarse. Iguales ante la ley, unos iguales a otros. Libertad e igualdad van de la mano, no lo olvidemos. Aprendamos un poquito en estos tiempos donde la libertad está en crisis, de qué se trata la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, como siempre, cada sábado dando la opinión. A las órdenes, que pasen bien. Igual, doctor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos, audiencia, compartiendo con el Mate y las noticias. Ya en breve.